varón de guerra es Jehová, varón de guerra es Jehová. Y grande es el Señor, y digno de suprema alabanza. Grande es el Señor, y digno de adoración. Grande es el Señor, y digno de suprema alabanza. Grande es el Señor, y digno de adoración. ¡A su nombre! Varón de guerra es Jehová, varón de guerra es Jehová, varón de guerra es Jehová. Regocíjate, oh moradora de Sión, en tu Rey. 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 Grande es el Señor, y digno de suprema alabanza. Grande es el Señor, y digno de adoración. Grande es el Señor, y digno de suprema alabanza. Grande es el Señor, y digno de adoración. Y digno, 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 digno eres tú, Jehová. Digno, 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 digno eres tú, Jehová. Y digno, 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 digno eres tú, Jehová. Y digno, 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 digno eres tú, Jehová. Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de temer? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de temer? Jehová es mi luz y mi salud, ¿de quién he de temer? Jehová es mi luz y mi salud, ¿de quién he de temer? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de temer? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de temer? ¡Aleluya! Hemos aquí, señores. Aquí estamos para adorar tu nombre con regocijo. ¡Hey, hey, 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 hey! Y heme aquí, aquí estoy. Tú me envías con unción. Tu poder sobre mí me hace confiar en ti. Heme aquí, aquí estoy. Tú me envías con unción y tu poder sobre mí me hace confiar en ti. Oh, santo es tu nombre, Señor.
Fue tu amor y tu poder el que sanó mi corazón. Ahora fuerte soy y libre soy. Me apartaste para ti, pusiste de tu gozo en mí. Te ofrendo mi vida en gratitud. Heme aquí, Señor. Heme aquí estoy. Tú me envías con unción y tu poder sobre mí me hace confiar en ti. Aquí estoy. Tú me envías con unción, tu poder sobre mí me hace confiar en ti. Se ha acordado de los olvidados y Él ha proclamado con su trompeta fiesta del Señor. Con cantos de amor le agradecemos, con nuevo vino hoy nos alegramos. Todos los hermanos hoy nos congregamos y hacemos fiesta, fiesta del Señor. ¡Aleluya! Días en que el pueblo de Israel celebrando tu poder. Señor, en esta mañana te damos gracias, Padre. En el nombre de Cristo venimos esta mañana, Señor, reconociendo, Señor, de que en el nombre de Jesús dice tu palabra que se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Gracias porque nos rescataste, Señor, porque sin merecerlo, Padre, tú nos amaste primero. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En esta mañana nos presentamos, Señor, como un solo cuerpo, como un solo hombre, Padre, junto con mis hermanos, ahí en sus casas, hasta donde llegue esta señal, Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego que puedas bendecir sus familias, bendice sus trabajos, sus empresas y todo lo que ellos hacen, Señor, todo lo que les has permitido desarrollar, en el nombre poderoso de Jesús. Queremos reconocer, Señor, de que solo de ti es la fuente, Señor. Tú eres la fuente de la vida eterna, tú eres la fuente del amor, como dice tu palabra, Señor, que tú estás con nosotros, por eso no vamos a temer lo que nos pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo en los que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Tú estás con nosotros, Señor, entre los que nos ayudan, así que en esta mañana no vamos a temer, sino que vamos a confiar, Señor. En el nombre de Jesús te ruego, Espíritu Santo, que quites todo estorbo, Señor, que quites todo lo que no sea tuyo, Señor, en este lugar, ahí en las casas, en nuestro corazón, de manera que podamos llevar tu palabra, Señor. Yo te ruego que puedas preparar el corazón de mis hermanos, nuestro corazón, Señor, para que la palabra sea tierra fértil, Señor, para poder bendecir y ser bendecido, Señor. Gracias por este tiempo, esta oportunidad. Te ruego que el Espíritu Santo desde ya tome control de toda la palabra, en el nombre de Jesús. Señor, hay anhelos, hay sueños, hay peticiones, hay necesidades, hay enfermedades, tantas cosas que hay en las familias, no solo cristianas, sino que también en las familias que están fuera, Señor. Te ruego que pueda ser propicio, Señor, en el nombre de Jesús, a cada necesidad. Señor, hay cosas que se van a desarrollar en el transcurso de la semana,
desde hoy, Señor, hasta donde cada una de las personas, Señor, necesita de tu ayuda, Padre. Yo te ruego que puedas ser propicio al corazón de cada uno de mis hermanos, que puedas proveer, que puedas sanar, Señor, que puedas arreglar problemas en los hogares, en los trabajos, problemas aún en el vecindario, Señor. En el nombre de Jesús, te rogamos por Israel, bendecimos la nación de Israel, bendecimos Colombia, Señor. Te ruego que bendigas Colombia, Señor, en el nombre de Jesús. Por favor, Señor, te pedimos por este país, para que pueda ser propicio, Señor. Desde ya ponemos a Honduras, sabemos de que van a elecciones en noviembre, para que no haya ningún problema, Señor. Hay situaciones de violencia que desde ya se están dando, pero Señor, sé tú arreglando esa situación en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por la salud, por el trabajo, por el ministerio. Gracias por nuestra familia, gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Gracias por nuestras autoridades espirituales. Elevamos hoy, Señor, junto a mis hermanos, nuestras peticiones y las entregamos a ti, Señor. Gracias. Te ruego, Señor, una vez más por aquellos que están enfermos. Te ruego por aquellos que están pasando procesos de cáncer, Señor. Te ruego por el Señor Javier Ramos, por Norbia Solís, Padre. Te ruego por sus vidas, para que en el nombre de Jesús tú los puedas ayudar, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Nos disponemos con tu ayuda, Señor, a llevar una palabra de bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, le damos la más cordial de la bienvenida a cada uno de ustedes. Tengan todos muy buenos días. Queremos llevarles una palabra que habla de fe. Es necesario hablar de fe. Mucha gente en este tiempo está perdiendo la fe. Algunos han perdido la fe. Y fíjese que eso quizás lo voy a hablar en la tarde. Pero hay espíritus que se mueven alrededor de esta situación de pandemia, y no solo la situación de pandemia, sino que en los últimos tiempos que estamos viviendo. Miren, hay espíritus como el espíritu de estupor, el espíritu de error, entre otros. Hay muchos espíritus, el espíritu del anticristo, por ejemplo. Entonces, estos espíritus, cuando la persona que está en el Señor no tiene la fortaleza ni las raíces profundas, lo que hace es desestabilizar su fe. Entonces, nosotros, hermano, andamos por fe, no por vista, dice la palabra. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y nosotros manejamos quizás perfectamente el concepto de fe, pero la pregunta es, ¿vivimos bajo ese concepto? ¿O vivimos más que en un concepto, vivimos realmente una vida de fe? Es que realmente en el Señor todo es fe. Muchos, hermano, con mucha tristeza tal vez se lo digo, muchos se han alejado del Señor. Quizás su fe ha menguado. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiso hacer y permitió y aún sigue permitiendo a través de esta pandemia, es que nosotros realmente evidenciáramos qué teníamos en Él, qué tanta fe tenemos, qué tanta gracia, qué tanto amor, qué tanto gozo. Eso es lo que el Señor estaba y sigue evidenciando en nosotros. ¿Por qué? Porque lo que el Señor hizo fue derribar ídolos, porque a veces nosotros tenemos ídolos de carne y hueso. A veces nosotros hablamos de la otra religión, pero también nosotros como cristianos tenemos ídolos de carne y hueso. Entonces lo que hizo Dios fue derribar ídolos, derribar personas que eran legalistas, derribar a personas que más que derribarlos a ellos es derribar los argumentos de legalismo, de religiosidad, de tanto protocolo en algunas cosas. Entonces Dios nos ha llamado al evangelio sencillo. Dios nos está llamando nuevamente a volver a las sendas antiguas, al evangelio sencillo. Y ese evangelio sencillo es el evangelio de Cristo, porque esa es la mayor expresión del evangelio, la mayor expresión del amor es Cristo, porque eso fue lo que Cristo vino a hacer a la cruz del Calvario. Es decir, Dios quiere que nosotros nuevamente, porque estamos en el año de la recuperación, recuperemos la fe. Quizás así se debió haber llamado el tema, pero hoy vamos a hablar de la plataforma de la fe. Miren, la fe, y hoy vamos a hacer algo muy particular, porque yo voy a relacionar la fe con el agua, y se va a dar cuenta por qué. Entonces, para poder caminar sobre las aguas, necesitamos una plataforma, es decir, algo sobre qué pararnos. Entonces, la fe
en nosotros necesita algo sobre qué pararse. La pregunta es, ¿en qué fundamentamos nuestra fe? Sí, pastor, usted dirá, yo la fundamento en el Señor. Sí, pero a la hora del valle, a la hora del desierto, ¿realmente nuestra fe estará fundamentada? Necesitamos creer, necesitamos tener fe. Necesitamos entender de que vienen cosas mejores para nosotros, de que esto no es lo último que vamos a vivir, sino que aun cuando el Señor venga por nosotros, cuando Cristo venga por su iglesia, vienen tiempos mejores de los que quizás estamos viviendo. Y usted dirá, pastor, es que a usted le va bien. No, créame, hay momentos que también nuestra fe no es que flaquea, pero sí tenemos que doblar rodillas, tenemos que ayunar y creerle más al Señor, porque hay momentos que todos en algún momento como que decimos, Señor, ¿y para dónde cogemos? ¿Y cómo es esto? ¿Qué es lo que sigue? Miren lo que dice Mateo 14, 30 y 31. Vamos a hablar de Pedro. Dice Mateo 14, 30 y 31, porque a eso nos manda el Señor hoy. Hoy el Señor, a usted ahí en su casa, a usted como familia, a usted como cristiano, como hijo e hija del Señor, lo que va a hacer es que salgamos de la barca y que caminemos sobre las aguas, que caminemos en fe, pero necesitamos una plataforma, es decir, un lugar donde poner nuestros pies, es decir, la vamos a poner sobre el agua espiritualmente hablando, pero la fe necesita un fundamento y un soporte, y ese soporte es Cristo. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano hacia él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, no nos sintamos mal, porque vemos que Pedro, el apóstol Pedro, alguien extraordinario en el Señor, dudó, le faltó la fe. Y el Señor Jesucristo lo señaló, eres un hombre de poca fe. Quizás sí tenía fe, pero tenía poca. Entonces la fe como que tiene sus niveles, la fe tiene niveles. A veces nosotros andamos al máximo de fe, pero a veces andamos como derrumbados en la fe. Pero esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a ver que cuando nosotros, mire, muchas veces Dios permite que nos hundamos como el apóstol Pedro en la fe para que reconozcamos la dependencia de Dios. Muchas veces Dios permite que nuestra fe se vaya al suelo para que no pongamos nuestra confianza en las cosas materiales, en el hombre, en las situaciones que nosotros nos mantienen seguros. Entonces yo pues tal vez inicié un poco raro esta mañana, hermano, porque yo le traigo una palabra de fe, una palabra de esperanza, porque eso es el Evangelio, pero lamento decirle algo. Si su fe en este momento está fundamentada en otra cosa, menos en el Señor, se va a hundir ahí. Así como el apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro, su fe la tenía puesta en el Señor, pero de repente vio las circunstancias. Se habla mucho de este versículo, creo que es uno de los versículos más predicados, entre los que están más predicados. Pero yo veo acá que Dios, me gusta mucho esa parte, cuando dice que Pedro se hunde porque vio sus circunstancias, no vio al Señor, dejó de ver al Señor. Entonces, si nosotros en este momento estamos fundamentada nuestra fe, o nuestra fe está fundamentada en otra cosa y no en el Señor, entonces Dios nos va a quitar esa parte para que dependamos totalmente de Él. Es que eso es fe. Eso es fe. Fe es creerle a Dios, creer en Dios, creerle a Dios, hoy, mañana y siempre, porque su palabra dice que el mundo pasará, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué son sus palabras? Palabras de fe, su profecía, la palabra profética más segura. Entonces, yo veo aquí al apóstol Pedro que sale de la barca porque vio a Cristo. Entonces, si nosotros tenemos nuestra mirada en Cristo, tenemos que salir de la barca. Esta mañana es una mañana que el Señor nos invita a que en fe salgamos de la barca, salgamos de la comodidad, salgamos del enfriamiento, salgamos ahí de estar dormidos, salgamos del aletargamiento tal vez en el que están algunos, hablando espiritualmente, salgamos de estar ahí como en aquella incertidumbre, salgamos con certeza, porque eso es la fe. Fe es certeza, fe es convicción. Entonces, esta mañana vamos a ver, y en el nombre de Jesús, vamos a hablar de la plataforma de la fe. La fe necesita plataformas, pero estas plataformas no son físicas, sino que son espirituales.
Habrán muchas, pero yo encontré algunas que van relacionadas al agua. ¿Por qué? Porque Pedro caminó sobre las aguas. Entonces esta mañana nosotros vamos a caminar en fe sobre las aguas, pero de la mano del Señor, viéndolo a Él y sobre todo ayudados por acciones, actitudes que yo debo de tener para soportar la fe. La fe va de la mano de estas actitudes que nosotros tenemos que tener. Veamos la primera para ir adelantando. Entonces no se olvide, esta mañana el Señor nos dice, salgan de la barca. Créanme a mí. Si usted esta mañana se levantó dudando, si usted esta mañana se levantó diciendo, Señor, ¿será que hay algo más? ¿Esto es la vida cristiana realmente? Señor, qué difícil es ser cristiano. Entonces, y tal vez está pasando alguna necesidad, tal vez tiene alguna expectativa, tal vez tiene alguna duda. Es normal, lo vimos en el apóstol Pedro. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, esta mañana vamos a caminar sobre las aguas para no dudar. Si usted había estado dudando, no dudemos. Todo, mire, todo está en manos del Señor. Nuestra vida, su familia, sus negocios, sus trabajos, todo lo que nosotros emprendemos, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que vamos a hacer está en manos del Señor. Entonces, la primera plataforma que necesita la fe para que nosotros podamos caminar fuera de la barca en el agua es la obediencia. Pero a muchos no les gusta la obediencia. A muchos no les gusta la obediencia, porque cuando nosotros, mire, hay un principio, el mundo espiritual es un mundo de principios, no es un mundo sí es un mundo de obras, pero primero tiene que ser un mundo de principios. Hay principios espirituales que no los podemos cambiar. Hay principios, imagínense que hasta la naturaleza nos enseña. Yo recuerdo que hace muchos años, sobre todo ahorita, que Dios guarde y bendiga a la gente ahí en Estados Unidos y en México, la parte donde va el huracán pues ojalá se convierta en tormenta tropical y no afecte mucho la parte de Estados Unidos, México y la zona ahí por donde va. Miren que hace muchos años, hablando de huracán, yo me acuerdo que ahí en San Pedro Sula, el río Piedras es un río que la mayoría del año pasa seco, solo cuando llueve se llena de agua, es un fenómeno ahí raro. Pero era tanta el agua que bajaba de la montaña que el río amenazaba con tomar la primera avenida, que ese era su cauce original. Entonces el hombre lo desvió. ¿Qué le quiero decir con eso? Que el río siempre va a buscar su cauce. Entonces, nosotros tenemos que entender de que cuando rompemos un principio espiritual, el principio siempre va a buscar desarrollarse en el lugar donde le corresponde. Es decir, nosotros no podemos cambiar principios. Cuando nosotros desobedecemos, estamos quebrantando un principio que afecta a la fe. Entonces, mire, la obediencia, mire, difícilmente yo tengo un parámetro para medir la obediencia. Si nosotros nos cuesta sujetarnos a las autoridades terrenales, nos va a costar sujetarnos al Señor. Y yo sé que hay gente que se sujeta con facilidad al Señor, algunos, pero les cuesta sujetarse a las autoridades terrenales. Vemos a veces a los policías con desprecio así o despectivamente, o tratamos mal a las personas que son humildes, que están en autoridad. Entonces la obediencia es total, hermano. La obediencia no es a medias. Entonces la fe falla cuando nosotros fallamos en la obediencia. Jonás, capítulo 1, versículos 12 y el 15 dice de esta manera: tómenme y láncenme al mar. Mire, ahí comienza el mar, el agua. Ahí vamos a estar la fe y el agua combinada. ¿Para qué? Para establecer qué plataforma necesita la fe para que nosotros podamos llegar y salir de la barca y llegar a Jesús sin ningún problema. Tómenme y láncenme al mar y el mar dejará de azotarlos. Le respondió: yo sé bien que por mi culpa, decía Jonás, se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Y en el versículo 15 de Jonás 1 dice: así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua y la furia del mar se aplacó. Le tengo una noticia, hermanos. Esta mañana hay que lanzar al desobediente al mar. Pastor, esposo, va a decir: esto es lo que estaba esperando, pastor, voy a lanzar a mi esposa. O la esposa: este es lo que estaba esperando, voy a lanzar a mi esposo por desobediente. Miren, hermano, cuando hay desobediencia, se turba la casa. Entonces la fe no puede operar en un ambiente de turbación.
cuando en la casa, cuando nosotros somos desobedientes al Señor, sobre todo, entonces hay turbación en nuestra vida. No me va a decir que en su trabajo, su jefe o usted que jefe da una orden y el que está, el subordinado le dice que no lo va a hacer, no me va a decir que no hay turbación. No me va a decir que si usted es empleado, su jefe le da una orden y usted se niega a desarrollarla o a cumplirla, entonces hay turbación. ¿Cómo va a haber fe en un ambiente de turbación? Entonces el desobediente turba la casa. Puede ser que en la familia en este momento haya turbación, pero por desobediencia. Entonces yo necesito obedecer al Señor, porque yo veo aquí a Jonás. Usted conoce la historia. El Señor le da una instrucción al profeta Jonás y le dice, ve a Nínive, y él agarra a Tarsis. Tarsis es hacerse pedazos. Entonces él prefirió ir a hacerse pedazos. Tarsis, eso significa hacerse pedazos. Él prefirió ir a hacerse pedazos, pero mire lo tremendo, por desobediente él fue a hacer pedazos toda esta barca. Entonces el desobediente, donde va, hermano, hace pedazos a veces muchas cosas, no solo espiritualmente hablando. Entonces Jonás dijo, yo entiendo, pero él entendió cuando vio que la situación estaba desbordada totalmente, dijo, láncenme al agua. Como quien dice, yo soy el problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer al Señor. La fe va de la mano de la obediencia, porque la fe es creer, aunque nosotros humanamente no entendamos las cosas. Jonás estaba dormido. Entonces, mire algunas señales o alguna consecuencia, que más que consecuencia, los frutos de alguien que está en desobediencia. Lo primero, el desobediente es turba, hay turbación. Donde él va, hay contradicción, porque cuando nosotros no estamos en obediencia, estamos en división, y Dios no opera en división. Yo se lo he enseñado muchas veces. Entonces nosotros necesitamos poner la plataforma de la obediencia, porque el Señor dice, obediencia quiero más que sacrificio. Y la obediencia agrada al Señor, la desobediencia no agrada al Señor. Entonces fíjese que Jonás huía de Dios, porque cuando le preguntan, dice, no, yo soy judío, temo a Dios, dijo. O sea, que él amaba al Señor, creía en el Señor, pero era desobediente. Entonces pueden haber en la iglesia personas que amen al Señor, sí, lo aman, leen la palabra, pero no son obedientes al Señor. O lo hacen a medias, obedecen a medias. Y Dios no quiere nada a medias, Dios quiere todo completo. Entonces la obediencia agrada a Dios. Y Jonás les dice, saben, yo temo al Señor. Y ellos se dieron cuenta, dice que él era el problema. Cuando usted lee Jonás ahí por el capítulo o el versículo 13, 14, ellos se dieron cuenta, no antes, como en el 10, entre el 10 y el 12 está, que él les dijo, ¿saben qué? Yo soy alguien que teme al Señor, pero ando en desobediencia. Entonces, hermano, tengamos cuidado, porque la primera plataforma que el Señor nos pide esta mañana para que podamos caminar en la fe, podamos caminar fuera de la barca y llegar donde está el Señor, y que Él no nos diga hombres de poca fe o mujeres de poca fe, sino que el Señor diga, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, para que nuestra fe se reactive, para que recuperemos esa fe. Obedezcamos, hermano. Obedezcamos. Mire, nos va a costar, porque a veces es más fácil, obviamente, obedecer al Señor, pero ¿por qué no obedecer en la tierra a las autoridades que Dios ha puesto? ¿Por qué no ser obedientes a muchas cosas? Hoy vivimos en un tiempo en el que todo es filas, para todo hay que hacer fila, y nos quejamos de las filas y no queremos hacer la fila. Hoy mucha gente no quiere guardar las distancias, y es por la salud de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos obedecer al Señor. ¿Por qué? Porque por la culpa del desobediente, mire qué tremendo, porque puede ser que por la culpa del desobediente se han desatado cosas y necesitamos nosotros enmendar en la casa. Entonces, la fe falla cuando hay desobediencia, y por culpa del desobediente. Ahora, yo no quiero que nos acusemos en la casa. Yo no quiero que estemos diciendo, yo se lo dije. Esa palabra eliminémosla de nuestro diccionario. Nunca digamos por tu culpa, te lo dije. Pero a veces en silencio lo decimos. Pero ¿saben qué les pido? Obedezcamos al Señor.
Obedezcamos al Señor. Mire, el Señor sabe por qué nos pide las cosas. El Señor sabe por qué permite las cosas. Entonces obedezcamos al Señor. Vayamos a un segundo. Entonces el primero es la obediencia. La plataforma de la fe. La fe necesita una plataforma para sostenernos. Lo primero es la obediencia. Nadie que no sea obediente al Señor va a tener una fe al 100%. Sencillo. Otro principio, otra plataforma que necesita la fe para que podamos caminar fuera de la barca y poder llegar a puerto seguro es la santidad. Obediencia, santidad. Es que, hermano, estas cosas no son negociables. Sí, fallamos, sí, de repente podemos ser desobedientes en algo, pero que no sea un estilo de vida, porque si no la barca, llámese familia, trabajo, ministerio, va a tener problemas, hermano. Entonces lo segundo es la santidad. ¿Cómo estamos en santidad? Ay, Dios santo, mire, se habla mucho. Nosotros, mire, siendo honestos, casi nunca llegamos a una santidad total. A veces es por horas, a veces por minutos, a veces sí se puede mantener una santidad en algún buen tiempo. Porque una cosa es que el pecado nos alcance, pero otra cosa es que la persona alcance al pecado. Fíjese que una de las cosas que nosotros tenemos que tener cuidado en este tiempo es que se está manejando un evangelio de muchas permisiones. Y yo no quiero señalar a nadie, perdóneme, porque a veces uno de casualidad se da cuenta. Usted sabe que con este mundo de las redes sociales, a veces uno pues sin querer le mandan, mira dónde está fulano, mira qué está haciendo sutano. Con ese TikTok, hermano, ha sido terrible eso. Aprovecho para decirle, no permita que sus niños tengan TikTok, porque hay una red de pedófilos a través de ella. Por lo menos aquí en Colombia ya se desbarató una. Entonces, lo que le quiero comentar es que tengamos cuidado, porque usted solo se tiene que cuidar. El pastor no va a andar atrás de todo mundo. Su papá y su mamá no van a andar atrás de todo mundo. Entonces nosotros tenemos que inculcar a nuestros hijos, en el caso de nuestros hijos, si están pequeños todavía o si son adolescentes, tenemos que inculcar principios bíblicos de manera que ellos entiendan que la santidad no es negociable, que el cuerpo, que nosotros somos templo y morada del Señor, somos templo y morada del Espíritu Santo, por lo cual nosotros tenemos que guardarnos, porque cuando contaminamos el cuerpo con algunas permisiones, estamos contaminando el templo del Señor. Y dice el Señor que el que afecte su templo, yo le estoy poniendo una palabra suave, porque Él dice, el que destruye el templo, yo lo voy a destruir. Entonces yo tengo que cuidarme en santidad. Obviamente el Señor nos ha dado estrategias, y más que estrategias nos ha dado salidas a todo esto, porque la palabra dice en Proverbios 28:13 que el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Pero le pido algo, si usted es cristiano, si usted, mi hermana, es cristiana, ¿qué andamos haciendo en ciertos lugares? No, pastor, es que mire que me invitó una familia, me invitaron mis amigos, me invitaron los excompañeros de universidad o de colegio o de la escuela, hicimos una reunión, está bien. O sea, yo no estoy hablando de que nos aislemos, pero ¿sabe qué? La santidad me llama a mí y me recuerda que hay un testimonio que yo tengo que cuidar. Segunda de Reyes 2:20 y 21. Y él dijo, aquí está hablando del profeta Eliseo, y él dijo, traedme una vasija nueva y poned sal en ella, y se la trajeron. Y él salió al manantial de las aguas, echó sal en él, y dijo, así dice el Señor, he purificado estas aguas, de allí no saldrá más muerte ni esterilidad. La historia cuenta de que el profeta Eliseo llega a esa región y había problemas en las aguas. Cuando hay problemas en las aguas es porque no hay santidad. Y la sal tipifica la santidad en este caso. Entonces, para sanar las aguas espirituales de nuestra vida, necesitamos tener sal. Y la sal es la santidad. Usted y yo, dice la palabra, que somos sal y luz en este mundo. Pero dice que si la sal pierde su sabor, entonces tenga cuidado, porque cuando usted deja de ser o deja de vivir en santidad, su sal está perdiendo su sabor. Y hay personas que en esta pandemia y en todo este tiempo perdieron el sabor de la sal.
Y dice que la sal no sirve ni para el muladar. La sal que pierde su sabor, hermano. Entonces el cristiano que pierde la santidad, hermano, no lo va a utilizar el Señor. Lejos bien, tiene una consecuencia. Pastor, y no es que iba a hablar de fe. Sí, es que le estoy dando parámetros para que nuestra fe entendamos que tiene que fundamentarse en obediencia, tiene que fundamentarse en santidad. Porque nosotros podemos decir que amamos al Señor, y sí, yo lo creo, y yo sé que usted ama al Señor, pero el Señor no va a complementar su obra en nosotros, no va a complementar la obra de fe que comenzó en nosotros, si nosotros no estamos en santidad. Porque la santidad lo que hace es separar, porque acuérdese que el pecado separa a Dios del hombre. Vemos aquí entonces que el profeta le dice, poned sal, pero me llama mucho la atención, vasija nueva. Entonces, nosotros cada día tenemos que renovar nuestra vasija. Pastor, ¿y dónde tengo esa vasija? Es su corazón. Entonces aquí me llama mucho la atención. A veces del corazón salen no a veces, la palabra lo dice, porque dice que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los hurtos y tantas cosas que salen porque la persona de la abundancia del corazón así habla. Entonces Dios nos da una salida, que seamos vasijas nuevas. Entonces, la santidad muchas veces es estorbada porque nuestros pensamientos están todavía en el pasado. Necesitamos ser vasijas nuevas. Necesitamos entender que la vasija nueva es un odre nuevo que debe de recibir un vino nuevo. Tenemos que renovar nuestros pensamientos cada mañana. Así como se renuevan las misericordias cada mañana, tenemos que renovar nuestros pensamientos, porque cuando nosotros somos vasijas nuevas y tenemos sal, es decir, la sal de la santidad, entonces no hay esterilidad en nosotros. Mucha gente por eso ve que no da frutos ni en el Señor ni en la vida, porque puede ser que perdieron la sal, perdieron la santidad, perdieron el sabor de vivir en el Señor. Entonces hay que echar sal en las aguas, hay que echar santidad. Cuando nuestra santidad llega al corazón, entonces las aguas y la tierra se arregla. Porque aquí en otra versión habla de que estas aguas regaban la tierra. La tierra es el corazón. Y en este caso nosotros tenemos que tener santidad. ¿Y por qué, pastor? Porque la Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces, si el Señor que nos dio la vida, si el Señor que envió a su Hijo a morir en una cruz para darnos vida eterna, Él nos exige, nos pide que seamos santos, ¿por qué yo no voy a ser santo si yo me debo a Él? Por eso la fe flaquea, porque nosotros nos sentimos indignos, nos sentimos culpables, nos sentimos a veces sucios, pero Cristo en una cruz dice que Él limpió todos nuestros pecados. Entonces nuestra fe tiene que crecer con fundamentos sólidos espirituales, trasladar estos fundamentos a nuestros hijos y decirles, ¿sabes qué? Santidad, no te olvides, limpia el vaso. Limpia el vaso, debería ser, fíjese que esa debería ser nuestra consigna de cada día, esa debería ser nuestra manera de hablar, limpiemos el vaso, limpiemos el vaso. Cada momento decirnos, limpiemos el vaso, porque nos contaminamos, hay contaminaciones por la televisión, hay contaminaciones por lo que vemos y escuchamos, hay contaminaciones por el celular, por la tablet y todo lo que recibimos. Hoy más que nunca, hermano, es increíble, es increíble. Mida lo que usted ve en televisión, el 95% es contaminación. Campañas de adoctrinamiento, hay un adoctrinamiento terrible en lo que usted conoce, en la cuestión de identidad. Hay tantas cosas. Entonces usted podrá decir, no, pastor, pero yo estoy en santidad en mi corazón. Sí, pero tal vez se contaminó porque le fueron a contar algo que no deberían de contarle. Tal vez se contaminó diciendo cosas que no debe haber dicho. Entonces aquí, para sanar, mire, para sanar las aguas hay que echarle sal. Y la sal es la santidad. Entonces las aguas salen, dice que el río de Dios sale como un torrente. Entonces nosotros tenemos que meternos al río de Dios, pero esas aguas, las aguas que salen de nuestro corazón, ¿cómo son las aguas que salen de nuestro corazón?
¿Cómo son las aguas que salen de nuestra familia? ¿Hay amargura o hay gozo? ¿Hay división o hay unidad? ¿Cómo son las aguas que salen, pastor? Y usted prometió hablar de fe. Sí, es que les estoy hablando. Mire, le estoy capacitando en el nombre de Jesús para que su fe no falle. Porque teniendo estos principios, tenemos los fundamentos de salir de la barca con seguridad y saber de que nos vamos a equivocar, sí. Que a veces nos vamos a hundir, sí. Pero el Señor nos ayuda. El Señor extiende su mano y nos dice esta mañana, yo estoy contigo. Veamos el tercer principio. El tercer principio es la generosidad. Creo que aquí todos calificamos, hermano. Todos de una u otra manera somos generosos. Entonces, la fe necesita un lugar donde apoyarse. Cuando ya vamos, este es el tercer paso que vamos dando para llegar al Señor. El Señor nos dice esta mañana, ven, sal de la barca. Pero necesitamos la generosidad. Eclesiastés 11:1, la Biblia de las Américas dice, echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Entonces hay otra versión, que más que versión hay otro versículo en Eclesiastés que dice, no te canses de sembrar en la mañana y en la tarde. No te canses de sembrar en la mañana y en la tarde, porque no sabes cuál, se lo estoy parafraseando, cuál de las dos dará fruto. Entonces, hermano, la fe, cuando nosotros somos generosos, evidenciamos fe, porque la gente mira a Dios en nuestras acciones. Creo que todos somos generosos. Quizás yo he conocido gente tan generosa, que es parte de su ADN. Quizás a otros nos cuesta más ser más generosos, o quizás no nos cuesta, o quizás somos bien generosos. Entonces la fe se incrementa y se consolida y nos enseña que es una plataforma cuando nosotros echamos nuestro pan sobre las aguas. Acuérdese, aguas, porque estamos hablando de Pedro que salió en la barca y en el mar, agua. Entonces la fe nos enseña el Señor esta mañana que el pan hay que echarlo sobre las aguas. Hay que ser generoso, que corra el río de bendición, que corra el río de esa unción de bendición, porque usted también puede ser que su pan sean los dones, el talento, lo que Dios lo mandó a desarrollar. Puede ser que su pan sea el hacer buenas obras. Puede ser que su pan... Entonces, ¿qué nos manda el Señor? Que siempre echemos pan. Que siempre haya un... Mire, usted siempre deposite. Me gusta, creo que lo he visto allá en Estados Unidos. Hay lugares donde, por ejemplo, los lugares son muy fríos. Entonces ponen ciertos lugares donde la gente que no tiene abrigo sabe que ahí va a encontrar un abrigo. Y regalado. Pero si usted tiene de sobra abrigos, los puede ir a dejar a esos lugares para otras personas que lo necesitan en esas noches frías, en esas noches que ya se acerca diciembre, aunque ahora el clima está totalmente desatado. Ahora el clima ya no se puede, sí se puede pronosticar con cierta certeza, pero ya no es como antes. Bueno, nunca lo fueron, dice. Cuentan la historia de alguien que trabajaba en uno de esos del clima y dice, posiblemente llueva, posiblemente salga el sol y posiblemente acertemos, decía. Pues pareciera ser que ahora estamos en eso, no culpa del pronosticador, por si me está viendo alguno, sino que culpa del hombre que ha destruido la misma naturaleza. Entonces, volviendo a esto es, echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Mire que qué lindo, porque ahorita me acaba de escribir alguien ahí al Facebook y me dice, pastor, yo estuve con usted en la escuela, estuvimos juntos, me dice, y tu papá nos llevaba en el carro a todos. Y son cosas que quizás yo ni me acordaba, pero si hubo alguien, yo bendigo mis padres, pues, pero si hubo alguien que aún cuando yo voy allá a Cortés, allá en Honduras, muchos se recuerdan de mi papá. Mi papá sembró mucho en la vida de muchos. Recuerdo un jugador que una vez lo encontré, un jugador famoso allá en Honduras, y me dice, ¿sabes qué? Tu papá me llevaba, y a veces me llevaba de gratis porque no tenía dinero. Entonces, muchos de nosotros tenemos que sembrar, pero sembrar no para esperar algo a cambio, sino que eso la gente va a ver, que su fe va a crecer cuando vean que nosotros nos desprendemos de lo que tenemos. Entonces compartamos con el pobre,
compartamos con aquel que no tiene, compartamos en la familia. No seamos a veces tan egoístas con lo que Dios nos ha dado. Entonces echemos nuestro pan sobre las aguas. ¿Por qué? Porque eso, la generosidad agrada a Dios. Mire, Dios va a ver, o la gente va a ver a Dios en nosotros, en la generosidad. Entonces Dios va a ver, la gente va a ver a Dios en nosotros y va a incrementar su fe en nuestros actos. Por eso cuidemos nuestros actos. Y aprovecho para el anterior. Si yo digo que soy cristiano, tengo que guardar el testimonio. Veamos el cuarto. El cuarto es la confianza, el fundamento que necesita la fe. Lo que estamos haciendo esta mañana es hablando de fe. El Señor nos manda que salgamos fuera de la barca. Estamos en el mar. Visualicemos ahí, estamos en las aguas. Entonces necesitamos entender de que Dios quiere que salgamos de la barca, que salgamos de la comodidad, que salgamos del aletargamiento, que ya no estemos dormidos, que salgamos de la tibieza y digamos, Señor, yo voy a actuar en fe. Necesitamos actuar en fe. Necesitamos creerle al Señor. Pero hay principios espirituales que necesitamos cumplir. El primero fue la obediencia, el segundo fue la santidad, el tercero es la generosidad, el cuarto principio es la confianza. ¿Pero confianza en qué, pastor? Lucas 5:6, la PDT dice, los pescadores lanzaron las redes al agua y atraparon tantos peces que las redes se rompían. Mire, la fe es creer que aunque no haya nada, algo va a haber en el nombre de Jesús. La fe, la confianza es creerle a Dios por encima de las circunstancias. Nosotros tenemos que creerle a Dios. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Echaron la red. Ellos decidieron tomar una acción. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer esta mañana. Mire, si vamos a actuar en fe, caminemos en fe. Si vamos a actuar en fe, levantémonos en fe. Si vamos a actuar en fe, echemos la red en el nombre de Jesús. Otra versión me gusta que dice, en tu nombre echaremos la red. Es que no es usted el que va a provocar el milagro, es Dios mismo que va a provocar el milagro. Sigamos clamando, sigamos orando, sigamos buscando, sigamos adorando. Es que Dios es el que va a hacer el milagro porque Él se comprometió. Si aquí dice, se lo acabo de leer, el Salmo 118:6 dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y en el 7 dice, el Salmo 118:7 dice, Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Entonces, si Dios está con nosotros entre los que nos ayudan, Salmo 118:7, ¿cómo yo voy a no tener la confianza de echar la red en el nombre de Jesús? Esto habla de evangelismo. Comencemos a evangelizar. Es un tiempo de evangelismo, hermano. Es un tiempo en el que Cristo viene pronto. Necesitamos evangelizar. Entonces, cojamos la confianza, tomemos confianza en Dios y actuemos en fe. Si usted va a emprender un negocio, si usted va a emprender una empresa, si usted va a hacer algo que usted ve cuesta arriba, digamos, y actuemos en fe y digámosle, Señor, en el nombre de Jesús vamos a echar la red. Obviamente, preparémonos, porque no es a lo loco que vamos a tirar todo, no es a lo loco que vamos a ir a comprar un carro y no tenemos trabajo, no vamos a ir a comprar una casa en este momento que tal vez no tiene trabajo alguna persona. No, tenemos que ser sensatos y decir, ok, Señor, estos son mis planes, estos son mis sueños, pero voy a echar la red en el nombre de Jesús, porque aquí hay algo muy importante. No tire la red donde usted crea, tire la red donde Dios le indique. Eso es fe, porque ellos la tiraron donde el Señor les dijo, tírenlo a la derecha. Entonces puede ser que nosotros esta mañana hemos estado tirando la red por todos lados. No, pidamos sabiduría a Dios y tiremos la red, lancemos la red en el nombre de Jesús, pero en el lugar donde Él nos diga. A veces nos va a tocar ir mar adentro. A veces nos va a tocar bogar mar adentro. Yo me acuerdo que algunas veces lo hice. Hermano, es cansado. Yo realmente admiro a esos pescadores. Yo me acuerdo que como 2 veces me invitaron, pero tocaba remar y nos íbamos allá en Cortés hasta el fondo del mar, allá lejos. Y en la noche, aquella luna hermosa, sí, pero uno solo escuchaba ruidos raros ahí, aquel silencio. Y uno tiraba no se tiraba la red, sino que se tiraban la caña de pescar o lo que uno utilizaba. Pero fíjese que hay peligros de la noche. Hay peligros cuando se pesca. Pero cuando el Señor nos lo dice, hermano, Él va a quitar todo peligro porque Él está entre los que nos ayudan.
Entonces, en el nombre de Jesús, tengamos la confianza. Mira, hermano, esta mañana tenga confianza de que Dios está en el asunto. Tenga confianza de que Dios está en su vida, en su familia, en su trabajo. Tenga la confianza de que si Él lo puso ahí, Él sabrá cómo ayudarle. Si Dios, hermana, lo puso ahí, la puso ahí, o ha permitido ciertas cosas que puede estar pasando, Él sabrá cómo ayudarle. Porque Él está conmigo entre los que me ayudan. Salmo 118:7. Reitero nuevamente ese versículo. Entonces, tenemos que navegar a puerto seguro. Tenemos que tener una plataforma para la fe. Y esta plataforma se llama confianza. Porque la fe va de la mano de la confianza. Pero confianza en Dios, no confianza en el hombre. Muchos quizás han perdido la confianza porque Dios lo que hizo fue derribarles los argumentos. Así como Él permitió que Pedro se hundiera, porque quitó la mirada de él. Entonces muchos quizás han perdido la confianza porque Dios permitió eso para derribarle los argumentos, para entender. Y me gusta mucho ese versículo, Eclesiastés 7:14 dice, en el día del bien, goza del bien. En el día del mal, dice, considera que Dios hizo lo uno y lo otro, para que sepas que después de Él nada hay. Eclesiastés 7:14 se lo regalo. Todo está en control del Señor. Todo está en manos del Señor. A veces Dios permite las adversidades para formarnos. Hablábamos con alguien ayer y comentábamos eso. Mire, todos tenemos procesos, pero quizás algunos alargan sus procesos porque no quieren entender de que nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. No en el hombre, no en las circunstancias, no en lo que somos, no en lo que tenemos, sino que en el Señor. Veamos un quinto de eso. No hay quinto malo, dice. El quinto es la autoridad. ¿Pero qué tipo de autoridad? La fe necesita una plataforma, pero necesita un principio. Entonces es fe y la plataforma es el principio espiritual que usted y yo tenemos que cumplir. Ahora, la fe es sencilla, hermano. Le quiero aclarar eso. Yo no le estoy dando un protocolo aquí, que si no tiene todas estas que le voy a dar, si no tiene todas estas 5, no va a pasar nada. No, fe es fe. Fe es caminar de la mano del Señor y creer que eso va a ocurrir en el nombre de Jesús. La autoridad. Segunda de Reyes 6:5 y 6, vuelve aquí Eliseo, el profeta, dice, de pronto al cortar un tronco, a uno de los profetas se le zafó el hacha y se le cayó al río. ¡Ay, maestro!, gritó, esa hacha no era mía, era rentada, dice otra versión. ¿Dónde cayó?, le dijo Eliseo, preguntó el hombre de Dios. Cuando se le indicó el lugar, Eliseo cortó un palo y echándolo ahí, hizo que el hacha saliera a flote. Hermano, ¿qué autoridad tendría Eliseo? Agua. El hacha, mire, aquí hay mucha tela que cortar. Primero comenzamos, como dicen, por el principio. Este es el río Jordán. Se fueron los profetas, miren, la compañía de profetas, Eliseo llegó a visitarlos. Entonces le dijeron ellos, ¿sabes qué, Eliseo? Necesitamos ampliar la casa. Hay que ir a cortar madera. Entonces se fueron a cortar madera. ¿Se acuerda de Ageo? Subid al monte, dice, y cortad madera y reedificad mi casa. Entonces se fueron a cortar madera. Pero ¿sabe dónde tenemos que ir a cortar madera? Al Jordán. Pastor, ¿pero por qué? Porque el Jordán implica humillación. La fe es humillarnos y reconocer que solo Dios puede darnos la respuesta. La fe es humillarnos y reconocer en la confianza que solo Dios va a hacer el milagro. Es que no pregunte cómo. Más bien prepárese. Preparémonos para el milagro que Dios va a darnos y no estemos cuestionando el método. No cuestionemos el método. El Señor va a hacer el milagro porque a Él le plugo. Entonces, se van los profetas, se van al río Jordán. El río Jordán es humillación. Y con un hacha prestada se le cae en el río. ¿Se humilló él? Sí. Mire, quizás usted ya se humilló. Quizás usted dice, Señor, ya no sé qué hacer. Pero el Señor sí sabe qué hacer. Eliseo, hermano, Eliseo fue contra toda situación de la naturaleza. O sea, Eliseo rompió todas las reglas de la naturaleza. Consigue un palo, hermano, y hace flotar el hacha.
Se parece a ciertos países donde dicen que el corcho se hunde y el plomo flota. Hermano, Él desafió toda ley de física. Ese es el Señor. Entonces no cuestione el método. Dios va a usar a cualquier persona, cualquier medio, cualquier situación, y Dios va a hacer que el hacha flote, aunque usted diga que no se pueda. Porque eso es fe. Pero yo tengo que tener esa autoridad que viene de Él. Es que la autoridad, hermano, no es que el que más grita. Hermano, la autoridad viene de una vida devocional y cada día una búsqueda permanente con el Señor. En santidad, en adoración, en oración, en ayuno, en lectura de la palabra, en guardarnos, en no permitir que nuestros pensamientos y nuestro corazón sean afectados. Ese es el Dios que tenemos. Entonces, la autoridad profética hace que las cosas salgan a flote. Entonces, esta mañana tome autoridad profética con fe y en fe y declaremos la palabra. Eliseo, imagínense que utilizó una vara, un palo. Eliseo cortó un palo y echándolo ahí hizo que el hacha saliera a flote. Entonces, echemos sobre las aguas la palabra, echemos sobre las aguas el pan, echemos sobre las aguas lo que Dios nos ha dado, para que fluya y flote, mire qué lindo, fluya y flote la bendición. Entonces, esa bendición Dios nos las tiene preparada, pero tiene que tomar autoridad. Ya dejémonos de cuentos, hermano. Tomemos autoridad. Si es que la autoridad Dios ya se la dio. Y no dice que nosotros tomaremos cosa mortífera y nada nos hará daño. No vaya a probar, ¿verdad? No va a andar ahí, vamos a probar, no. Estoy hablando que espiritualmente Dios nos ha dado una autoridad que muchos no la utilizan. Tomemos autoridad, porque si Dios fue capaz, a través del profeta Eliseo, de romper las leyes de la física, Dios puede hacer en nosotros, en su familia, en su trabajo, en cualquier situación que usted vaya a enfrentar o esté enfrentando o afrontando en este momento. Dios puede romper cualquier situación física. No pregunte cómo, por eso le digo, Dios lo va a hacer, pero necesitamos tener autoridad, hermano. Pero la autoridad es algo que Dios nos la da en la medida que nosotros tenemos intimidad con el Señor, en la medida que buscamos su presencia. La autoridad profética y la palabra profética más segura es la Biblia. La autoridad profética es declarar la palabra. Si yo le acabo de dejar el Salmo 118, el 7, donde dice que Dios está entre los que me ayudan, por tanto, dice, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Entonces el Señor dice, yo estoy entre los que te ayudo esta mañana. Hermano, perdone, si Dios está con nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Autoridad, tome autoridad. Las palabras que yo les he dejado, dice el Señor, son espíritu y son vida, porque esa es la que sigue. Entonces veamos una sexta. Vamos con buen tiempo, hermano. La sexta plataforma que necesita la fe para poder llegar seguros al Señor y no hundirnos es la palabra. Hermano, no hay para dónde. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra, tus estatutos guardaré, aquí dice, no me dejes enteramente. Hay que guardar la palabra. ¿Qué nos va a salvar? Guardar la palabra. ¿Qué nos va a salvar? El tener palabra en nuestro corazón, el tener palabra en nuestro entendimiento, el saber palabra. ¿Con qué se defendió el Señor Jesucristo? El mejor ejemplo que le puedo dar cuando fue tentado en el desierto en los 40 días de ayuno, con palabra. Escrito está, escrito está, escrito está. Esa es la palabra profética más segura. Dice la palabra en 2 de Reyes 4, 40 y 41. Y lo sirvieron para que los hombres comieran, y sucedió que cuando comían el potaje, clamaron y dijeron, oh hombre de Dios, vuelve Eliseo, hay muerte en la olla, y no pudieron comer. La olla tenía agua, hablando del agua. Pero él dijo, traedme harina, mire, harina, y la echó en la olla, y dijo, sírvelo a la gente para que coman, y ya no había nada malo en la olla. Ok, paremos acá. Mire, de la harina se hace pan. El pan tipifica la palabra. La harina también era una forma de utilizar para aquellas personas que no tenían, cuando presentaban una ofrenda de cereal, cuando no tenían mucho dinero. Entonces la harina, la palabra, es una ofrenda.
pero también la palabra, hermano, se convierte en un arma poderosa en la boca de nosotros que tenemos autoridad delegada por el Señor en cada uno de nosotros. Usted tiene una palabra de autoridad delegada por el Señor. Pastor, pero yo no soy ministro. Es que usted no necesita ser ministro. Usted ya es ministro. ¿Por qué? Porque dice el Señor que nosotros somos reyes y sacerdotes. Usted es un sacerdote en su casa. Entonces usted tiene una palabra delegada de parte del Señor. Tome autoridad. Comience a declarar la palabra. Todos los días veo aquí un carro nuevo, veo una casa nueva, veo una promoción en el trabajo, veo una empresa, comience, porque eso es fe. Perdón, hermano, entonces ¿en qué estamos? Mire, si ser cristiano es vivir la misma vida que teníamos antes, hermano, mejor apaguemos y vámonos. Es que ser cristiano es algo más. Hasta un canto ahí de Oscar Medina que dice, ser cristiano es algo más que decir gloria al Señor, Señor. Ser cristiano es algo más. Ser cristiano es creerle a Dios. Porque si nosotros vamos a ser los mismos que éramos en el mundo, hermano, entonces no estamos en nada. No hemos entendido el verdadero propósito del Evangelio. El Evangelio es vida. El Evangelio es vida zoe, vida en abundancia, que ese es otro tema que por ahí tengo. Entonces yo veo aquí que Eliseo transformó una situación de tragedia en una situación de vida. La palabra, donde llega la palabra del Señor, donde usted declara la palabra del Señor, transforma atmósferas. Nosotros tenemos que ser personas que transformemos atmósferas. ¿No le ha pasado? Con mi esposa hacemos perdone que use mi caso, no porque así sea siempre, pero sé que a usted le pasa. O a veces con ciertos hermanos, cuando tal vez compartimos ahí, en algún lugar le decimos, mire, ya se va a llenar. Entonces llega usted como cristiano y al ratito no se ha dado cuenta que se llena. Bueno, es que usted lleva la unción, usted lleva la bendición. No se vaya a sentir mal, ¿verdad? Porque puede ser que a veces llegue a un lugar y nadie llegue, solo usted esté ahí. No se vaya a medir por eso. Yo lo que le quiero decir es que usted es portador de bendición. Usted es portadora, hermana, de bendición. Entonces, cuando llega la palabra, se cambian las atmósferas. Y donde hay muerte, hay vida. Donde hay esterilidad, hay bendición, hay fructificación, hay frutos. Esa es la palabra que el Señor nos da esta mañana. Que nosotros tenemos que poner como fundamento de la fe la palabra. Hermano, ¿y qué vamos a poner? ¿Qué vamos a poner si la palabra es viva, es eficaz? Es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, hermano, nosotros tenemos todos los elementos necesarios para poder esta mañana salir de la barca y decirle, Señor, gracias, gracias, Señor. No sé cómo lo vamos a hacer, pero yo voy a seguir caminando. Señor, solo sé que al final de este camino estás tú, Señor. Te veo, Señor. Por eso hay que levantar nuestros ojos al cielo. ¿De dónde va a venir nuestro socorro? Nuestro socorro viene del Señor. Salmo 91, el Salmo 121. Hay muchas palabras que nos tienen que la palabra dice que queremos que todo nos vaya bien. Meditemos en la palabra, Josué 1:8. Meditemos en la palabra y todo nos irá bien. Entonces, termino con este, hermano. Termino con este. Este es el 7º. Termino con este. Este es el fundamento realmente, ¿no? El sacrificio de Cristo. Y fíjese que yo decía, Señor, gracias. Mire, es que realmente, hermano, no es fácil, créame. No es fácil. Yo lo entiendo, pero no lo justifico. Yo lo entiendo y me entiendo, pero no me justifico. ¿Sabe por qué? Porque yo he creído a un Dios grande, hermano. Hermano, yo a veces veo mi vida y yo digo, Señor, ¿cuánto me has bendecido? Sí, hemos pasado momentos tal vez difíciles, como usted y como cualquier cristiano. Pero yo veo hacia atrás y sabe, yo digo, Señor, gracias. Porque ya no soy el mismo. Y yo no hablo, mire, es que y cualquiera puede decir, porque yo he encontrado, yo le he dicho, yo tengo compañeros de universidad, compañeros de colegio, compañeros de escuela, compañeros de barrio, compañeros de fútbol. Y
todos me dicen, pero Omar, jamás pensamos que ibas a terminar siendo un ministro. Ni yo lo pensé, hermano, ni yo. Tal vez usted jamás pensó que iba a estar delante de este su servidor, viéndolo esta mañana o escuchándolo. Jamás usted pensó que iba a estar en una iglesia. Jamás usted pensó, Señor, que me diste este trabajo. ¡Wow, Señor! Habían miles, quizás mejores, pero me escogiste a mí. Eso hace el Señor. ¿Pero qué sabe cuándo llega eso? Porque cuando Dios le pone el ojo a alguien, hermano, no importa los altibajos, al final vamos a llegar. En Éxodo 15, 24 y 25, la Nueva Versión Internacional dice: comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés y preguntaron: ¿qué vamos a beber? El pueblo de Israel. Moisés clamó al Señor y él le mostró un pedazo de madera. Un pedazo de madera sanó las aguas y hubo fruto, quitó toda esterilidad. Un pedazo de madera, fue que hizo flotar el hacha, rompió. Mire, aquí está. Si se perdió el mensaje, o se estaba durmiendo ahí, o ya tiene hambre, este es el rema del mensaje. Mire, un pedazo de madera hizo que rompiera las leyes de la física. Hizo un milagro, un pedazo de madera, con la autoridad de Dios. Un pedazo de madera cambió también e hizo un milagro. Dice, y él le mostró un pedazo de madera, al cual echó Moisés al agua, y al instante el agua se volvió dulce. En ese lugar el Señor los puso a prueba y les dio una ley como norma de conducta. Mire, este pedazo de madera, aquí dice pedazo de madera, pero Cristo en el madero. Esta mañana, ¿sabe qué viene a hacer Cristo para nosotros? Cambiar las leyes de la física, cambiar toda ley que nosotros podamos conocer y saber, a cambiar circunstancias, porque eso fue lo que hizo Cristo en el madero. Miren, no había oportunidad para nosotros, por cuanto todos pecaron y están destituidos del Señor, porque el pecado es separación. Por cuanto todos pecamos, dice, y estamos destituidos de la gracia del Señor. Pero yo veo que un pedazo de madera, mire, un pedazo de madera rompió la ley de la física. Ese hombre ya no tenía esperanza de recuperar esa hacha, pero un pedazo de madera le volvió la esperanza. El pueblo de Israel estaban amargados, hermano. Estaban violentos. Quizás se amargaron porque no miraban soluciones. Tal vez usted se amargó porque no miró soluciones. Le falló la fe, ya ni tiene fe quizás, o la tiene poca. Pero ese pedazo de madera, ese madero en el cual Cristo murió, le puede cambiar su amargura en gozo. Ese madero en el cual Cristo murió por usted y por mí, puede hacer flotar el hacha. Yo le he dicho, yo lo sigo sosteniendo. Dios va a cancelar deudas, se acordará de mí. Dios le va a aparecer dinero en las cuentas. Yo lo sigo sosteniendo porque a mí me ha pasado. Y hay personas que me han dado testimonio que les ha pasado. Mire, Dios va a hacer algo que usted va a llegar a algún lugar y le van a decir, mire que esto es suyo, ya días lo tenía y lo ando buscando para entregárselo. Dios va a hacer caminos y sendas donde nosotros no ni remotamente pensamos que va a pasar. La plataforma de la fe. Yo termino con esto, hermano. La plataforma de la fe. La fe necesita una plataforma espiritual, para que nosotros podamos salir esta mañana de la barca. Salga de la barca. Tal vez ha estado muy acomodado, muy acomodada. Tal vez ha estado en la barca durmiendo. Tal vez ha estado ahí al vaivén de las olas, tan rico que se siente a veces. Pero es tiempo de salir de la barca, hermano. Es tiempo. Mire, esta mañana es tiempo de romper las leyes de la física. Porque el Señor en la cruz del Calvario, Jesucristo en la cruz del Calvario,
esa madera, porque allá habla de pedazo, ese no fue un pedazo, fue un madero, hermano. Un madero de donde se desprendió vida. Esta mañana, salgamos, hermano, salgamos. Digámosle, Señor, yo voy a actuar en fe. Yo voy a actuar en fe. Si usted tenía dudas de cosas que van a pasar, esta mañana dígale, Señor, ya no voy a dudar. El Señor está entre los que me ayudan. Salmo 118:7. El Señor está entre los que me ayudan. O sea que no solo el Señor nos va a ayudar. Eso es lo que le quiero trasladar. Va a poner personas, circunstancias, trabajo, empresa, ministerios. Va a poner ideas, va a poner dones, talentos. Muchas cosas va a hacer el Señor en nuestras vidas, en nuestros hijos, en nuestros nietos. En el nombre de Jesús. Señor, esta mañana hemos traído tu palabra. Te doy gracias por ello, Señor. Es un privilegio de verdad, Señor. Yo te ruego que para mis hermanos, para cada uno de ellos, para sus familias, venga un espíritu de obediencia, Señor. Un espíritu de santidad, un espíritu de generosidad, un espíritu de confianza, Señor, un espíritu de autoridad. Un espíritu, Señor, de poder con denuedo hablar la palabra en el nombre de Jesús. Y un Espíritu Santo, Señor, que ya está en nosotros, que nos recuerde que el sacrificio de Cristo no fue en vano. Señor, gracias. Yo te ruego por mis hermanos, aquellos que tal vez su fe había menguado, Señor. Por aquellos que tal vez están faltos o tienen alguna necesidad, Señor, que les puedas proveer. Aquel que necesita sanidad, que se las des en el nombre de Jesús. Es una mañana de creer al milagro que necesitamos, Dios. Señor, haz un milagro en la vida de mis hermanos. Pero primero, Señor, que sea en su corazón. Porque el mayor milagro, tú lo hiciste en una cruz, Jesucristo. En el nombre de Jesús. ¿Qué milagro necesitamos? Que en el nombre de Jesús, el Señor lo haga de acuerdo a su voluntad, pero de acuerdo a su fe. Un milagro económico, un milagro financiero, un milagro en la familia, un milagro laboral, un milagro ministerial, un milagro personal. ¿Qué necesitamos esta mañana? En el nombre de Jesús. Mire, el sacrificio de Cristo me demuestra a mí esta mañana que Él va a cambiar las leyes de la física, que Él va a cambiar. Algo va a pasar, algo va a pasar, algo va a pasar, algo va a pasar. A veces solo nos va a tocar cantar, a veces solo nos va a tocar llorar, pero algo va a hacer el Señor. A veces solo nos va a tocar decir gracias, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, yo creo que vas a hacer un milagro en la vida de mis hermanos. Yo lo creo, Señor. Ahí donde están, creyéndote a ti, Señor. Gracias, Señor. Si usted no conoce a Cristo y quiere un milagro en su vida, ¿sabe? Es tiempo, esta mañana es una buena oportunidad. Si usted no conoce a Cristo o se ha alejado del Señor, pastor, pero ¿cómo hago? Mire, dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no conoce a Cristo, repita conmigo ahí donde está: Señor, yo reconozco que soy un pecador. Señor, hoy me aparto de esa vida que he llevado. Tal vez he dañado a mi familia, tal vez he dañado a mis compañeros de trabajo, tal vez he hecho daño, Señor, pero esta mañana me arrepiento. Te abro mi corazón, Jesucristo, y te reconozco como mi Salvador personal. Gracias por inscribir mi nombre en el libro de la vida. Si usted se había alejado del Señor, ¿sabe qué? Regrese, Cristo viene pronto. Cristo está a las puertas. Cristo está a las puertas. Cristo, mire, la trompeta va a sonar. Y ahorita en septiembre hay una fiesta de las trompetas. Podría ser que Cristo venga en septiembre, podría ser que venga hoy, podría ser que venga esta noche, que venga este año, pero estamos listos nosotros. Que en el nombre de Jesús haya un espíritu de reconciliación y restauración en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por este momento, por tu palabra. Te damos toda la honra y la gloria a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, honramos tu nombre. Amén, amén y amén. Que Dios le bendiga
por si me está viendo, le mando un abrazo muy especial a doña Celedonia, hasta allá a Miami, a su familia. Les bendecimos, les recordamos con mucho cariño. Y a todos ustedes que siempre están pendientes de esta transmisión, a la Iglesia Casa de Paz, a los pastores que después me comentan que miran los mensajes. Hermano, algo está haciendo el Señor. Créame, es increíble la cantidad de personas que de fuera de Bogotá nos escriben o reportan la bendición que reciben a través de esta palabra. Sigamos orando, pronto ya nos vamos a reunir de manera presencial. Sigamos orando por ello, que no decaiga su fe. Vienen cosas mejores para la iglesia, pero tenemos que estar preparados. Que Dios bendiga sus ofrendas, sus aportaciones, que se las multiplique al 100 por 1. Recuerde que nosotros tenemos que seguir adelante. Hay algo más, nuestros hijos, nuestros nietos, hay que verlos crecer si el Señor no viene todavía. Que Dios reprenda también todo contraataque del enemigo, todo contragolpe, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. 4 de la tarde, usted ha escuchado hablar del espíritu de estupor. Fíjese que encontré 13 cosas que se derivan del espíritu de estupor. No las vamos a ver todas, evidentemente, pero sí, sería bueno que, ¿por qué tenemos que prepararnos? El enemigo está atacando fuerte, pero nosotros tenemos que prepararnos, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Bendiciones.